¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Como siempre, ya saben, yo solamente les traigo información y en este caso yo creo que 99,9% confirmado. Yo lo llevo diciendo ya hace un tiempo que el nuevo God of War Ragnarok saldrá para las consolas que están en 900. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si llegara a salir alguna liberación ahora en Navidades para versiones superiores, pues el juego funcionaría también a la perfección, ¿vale? Yo sé que muchos no están de acuerdo con esto, otros muchísimos sí, pero como ya saben, yo simplemente les traigo la información. Yo no les voy a dejar ningún link de descarga ni les voy a dejar absolutamente nada, ¿vale? Entre otras cosas, pues porque eso estaría incumpliendo muchas de las normas de YouTube y funaría en el canal. Pero bueno, yo directamente, ya saben, pues no me dedico a eso, a dejar link de compartir juegos, simplemente a traer noticias, y la noticia pues es esa. Ya lo dije hace tiempo, yo creo y pensaba que, por ejemplo, nuestro amigo Ciber, que es el que está, o Civic, ¿no? Que es el que está, bueno, liberando todos estos juegos y demás, pues los compra, tiene su método y los dumpea o lo que sea y los está compartiendo. Yo lo dije que puede ser que tengan el SDK, como hemos visto en el vídeo anterior, que han creado un SDK para PlayStation 5, un SDK casero que te permite firmar esas cosas. Pues yo creo que tienen el SDK que te permite desencriptar los juegos que estén creados con ese SDK. Yo creo que el God of War Ragnarok, como es un juego que lleva ya bastante tiempo en progreso, pues el SDK con el que está creado ese juego, por ejemplo, de 950, y tienen el SDK 950, no quiere decir que tengan el pirateo. Es lo que yo pienso, que me puedo equivocar. Y gracias a eso, pues yo siempre he dicho que creo que sí, que el juego va a salir porque ese juego en concreto tiene un SDK bajo, porque es un juego que tiene bastante tiempo ya de que están trabajando en él y demás. Entonces, pues investigando, digo, bueno, voy a ver si realmente esto es o no es. Y me encuentro por aquí un chaval que le dice que si es God of War, porque aquí nuestro amigo Cyber1000 pues estaba pidiendo donaciones, pues para eso, pues para poder comprar más juegos y poder traerlo. Entonces, pues alguien le dijo, si es God of War, estoy más feliz que donar. Y él le deja aquí un código binario. ¿Qué digo yo? Vamos a ver qué es este código binario. Y me he buscado una página de código binario y vamos a traducir el binario a texto. Y el binario a texto significa, vamos a darle a traducir, significa quizás, ¿vale? Dice maybe, o sea, quizás sea el God of War. Bueno, entonces por aquí el chaval le vuelve aquí a contestar, ¿vale? Os lo voy a enseñar todo para que vean que yo, pues, la fuente que tengo es esta, ¿vale? Lo que estoy viendo, que ustedes lo pueden ver. Y el chaval pues le dice de nuevo gracias, ¿vale? Y entonces aquí, ¿vale? Otro chaval le dice por aquí, todo esto lo he estado viendo yo, ¿vale? A ver qué es lo que le dice de binario a texto, perdón, ¿vale? Le dice, esto es impresionante. Entonces, ya hemos visto anteriormente, como cuando pasó con el tema de el nuevo Horizon, ese era el regalo de Semana Santa, pues por lo que sea, ya tenían el SDK y bueno, le estuvo costando trabajo soltarlo y al final pues se soltó todo. En esta ocasión no hay, de momento, ¿vale? De momento ese salseo de no lo suelto porque no sé qué, por no sé cuánto. De momento pues el chaval habrá dicho lo voy a soltar y punto. Ya os digo, yo siempre desde aquí, pues aquel que pueda, que quiera, pues que lo compre, de verdad, que lo compre, que ayude a desarrolladores, y el que no quiera pues que no lo haga. Porque yo te traiga la noticia no quiere decir que se vaya a liberar o no se vaya a liberar, y el que yo te traiga la noticia no quiere decir que se vaya a hundir una empresa o no. La noticia está en internet y yo te la traigo igual y no se va a hundir la empresa porque alguien dumpee el nuevo juego, lo digo yo desde ya. Pero ya os digo, yo simplemente traigo información. Yo sé que hay gente que, oh, no, estás compartiendo piratería y demás. Yo te traigo la noticia. Si no la vas a ver en mi canal, la vas a ver en muchos otros. Incluso vas a encontrar canales que te den la descarga. O sea, yo simplemente te mantengo informado. ¿Por qué? Porque este canal es de información. Por eso siempre te digo que te suscribas, que le des like, active la campanita y todas estas cosas que vayan saliendo informativas. Aquí te vas a enterar, chaval, o sea, el mejor de todo, ¿vale? Así que nada, chavales, 99,9% asegurado. A las pruebas me remito, al Twitter oficial del chaval que lo va a hacer posible. Cualquiera que tenga dudas o algo, pues ya sabe dónde dirigirse para, bueno, para que se las solventes o se las aclare, ¿vale? Así que nada, chavales, muy atentos al canal, que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, adiós.